México es un país que el mundo reconoce por muchas cosas, por su comida, por sus tradiciones, por su música, por sus ciudades y pueblos llenos de historia, por sus playas, pero México también tiene otro rostro, uno del que casi nunca se habla con la misma facilidad, uno mucho más oscuro, un rostro marcado por desapariciones, crímenes que parecen imposibles, lugares donde ocurrieron cosas difíciles de explicar y casos tan perturbadores que todavía hoy siguen provocando miedo. Y estas son unas de ellas. En agosto de 2010, un grupo de migrantes viajaba por Tamaulipas con la esperanza de llegar a la frontera con Estados Unidos. Eran personas de distintos países, hombres y mujeres que habían recorrido enormes distancias. Muchos habían dejado atrás a sus familias. Su objetivo era seguir avanzando hacia el norte, pero nunca llegaron. La noche del 21 de agosto, alrededor de 74 migrantes que viajaban en 2 vehículos fueron interceptados por hombres armados cerca del municipio de San Fernando. Fueron secuestrados, después llevados a un rancho, y aquel grupo, 72 personas perdieron la vida, 58 hombres, 14 mujeres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el caso y señaló que los hechos fueron atribuidos a integrantes de los Zetas. Lo que volvió todavía más aterrador el caso fue cómo se descubrió. 2 personas sobrevivieron, una de ellas logró escapar, gravemente herida, y consiguió pedir ayuda. Gracias a ese sobreviviente, las autoridades llegaron hasta el lugar, y ahí encontraron algo que conmocionó no solo a México, sino al mundo entero. Los cuerpos de 72 personas. Personas que apenas unas horas antes seguían creyendo que iban camino a una nueva vida. La masacre de San Fernando terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más brutales del peligro que enfrentan los migrantes al atravesar determinadas regiones de México. Pero lo más inquietante es que San Fernando no quedó marcado únicamente por este caso. Meses después, la misma región volvería a aparecer relacionada con fosas clandestinas y personas desaparecidas. Y desde entonces, para muchas familias, el nombre de San Fernando dejó de ser simplemente el nombre de un municipio. Se convirtió en el lugar donde desapareció alguien que nunca regresó. A finales de la década de los 2000, un nombre comenzó a aparecer en uno de los casos más perturbadores relacionados con el crimen organizado en Tijuana: Santiago Meza López. Con el tiempo, sería conocido públicamente como El Pozolero. El apodo no nació por casualidad. Según las investigaciones y declaraciones relacionadas con el caso, Meza López fue señalado por trabajar para integrantes del crimen organizado y por participar en la desaparición de cuerpos utilizando sustancias químicas. La versión que se hizo conocida públicamente sostenía que los restos eran introducidos en recipientes con químicos capaces de degradar el tejido. Por esa razón surgió el apodo que terminaría persiguiéndolo. Pero más allá del sobrenombre, detrás del caso había algo mucho más oscuro. Familias buscando personas desaparecidas, lugares utilizados para ocultar evidencias, terrenos que durante años fueron revisados por colectivos y autoridades, y la posibilidad de que muchas víctimas nunca pudieran ser identificadas completamente. El caso se convirtió en uno de los ejemplos más extremos de cómo la desaparición de una persona puede ir mucho más allá de simplemente no saber dónde está. Porque para algunas familias no existía un cuerpo, no existía una tumba, no existía un lugar donde despedirse. Solo quedaba una pregunta: ¿estuvo aquí? Y en algunos terrenos relacionados con investigaciones de este tipo, esa pregunta continuó durante años. Es quizá eso lo que vuelve este caso tan inquietante, no solamente lo que ocurrió, sino la idea de que una persona puede desaparecer de tal manera que su familia pase décadas intentando encontrar cualquier rastro que confirme lo sucedido. En 1983, un hospital privado de Ciudad Juárez compró una máquina de radioterapia. El problema es que el equipo contenía una fuente de cobalto 60, una sustancia altamente radiactiva. Tiempo después, la máquina terminó almacenada y fue vendida como chatarra. Y ahí comenzó todo. La cápsula que contenía el cobalto 60 fue dañada y pequeñas partículas radiactivas terminaron mezclándose con metal reciclado. Ese metal fue fundido
después convertido en varilla y otros productos de acero, y finalmente distribuido a diferentes partes de México y también hacia Estados Unidos. Lo más inquietante es que durante un tiempo nadie sabía que aquel metal estaba contaminado. No tenía un olor extraño, no brillaba, no parecía peligroso, era simplemente acero, hasta que equipos de detección de radiación comenzaron a activar alarmas. Entonces, las autoridades rastrearon el origen hasta Ciudad Juárez. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias terminó identificando miles de toneladas de material potencialmente contaminado, y fue necesario localizar productos que ya habían sido enviados a distintos lugares. El cobalto 60 se utiliza en medicina porque emite radiación gamma. Esa misma radiación puede destruir células cancerosas, pero una exposición no controlada también puede dañar tejido humano, y esa es la parte aterradora de este caso. Una máquina destinada originalmente a salvar vidas terminó convertida en chatarra. La chatarra se convirtió en acero, y el acero viajó durante meses sin que nadie pudiera distinguirlo de cualquier otro pedazo de metal. En los últimos años, ser conocido en redes sociales en determinadas partes de México ha adquirido un riesgo que hace una década habría parecido difícil de imaginar, especialmente en Sinaloa. Creadores de contenido, cantantes, personas conocidas por videos, transmisiones en vivo o publicaciones, algunos comenzaron a aparecer mencionados en rumores, mensajes y acusaciones relacionadas con diferentes grupos criminales, y después varios fueron asesinados. Desde el inicio del conflicto interno entre facciones del cártel de Sinaloa en 2024, uno de los casos recientes fue el de César Gastelum. Tenía 25 años. El 4 de agosto de 2026 estaba realizando una transmisión en vivo desde un restaurante en Culiacán. La transmisión mostraba algo completamente cotidiano: una persona frente a su teléfono, una audiencia observando desde internet, hasta que ocurrió el ataque. Gastelum fue asesinado mientras transmitía. La Fiscalía General de la República terminó trayendo la investigación del caso. Su familia pidió públicamente que no se difundieran especulaciones sin fundamento sobre supuestos vínculos con grupos criminales. Y ese detalle es importante, porque alrededor de muchos de estos asesinatos aparecen inmediatamente rumores, supuestos vínculos, fotografías, símbolos, mensajes anónimos, listas difundidas en Internet, pero no todo lo que circula queda confirmado oficialmente. Lo que sí está confirmado es algo mucho más sencillo y perturbador. En algunas zonas, la exposición pública puede colocar a una persona en medio de conflictos que quizás su audiencia ni siquiera comprende. Y en un mundo donde casi todo se graba, incluso los últimos segundos de una persona pueden terminar ocurriendo frente a una cámara.